El tema que vamos a ver a continuación se llama vectores y empecemos por lo más importante, su definición. En física se llama vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. Un vector se representa por medio de una flechita. En este caso podemos observar el plano cartesiano que tiene 4 cuadrantes y este vector en A está representado en el primer cuadrante. Tiene funciones en X y tiene función en Y, es decir, valores en X y valores en Y. Veamos el primer ejemplo. DCL significa diagrama de cuerpo libre, quiere decir que está representando algún problema o situación, pero como estamos empezando a analizar vectores es importante que observemos paso por paso. Este vector representa una fuerza de 70 newtons que se encuentra a 30 grados. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Primero vamos a calcular como una especie de tablita, dibujamos para llevar un orden y vamos a poner sumatoria de fuerzas en X, aunque en este caso solamente tiene fuerzas en X y fuerzas en Y, es para que te acostumbres que este simbolito significa sumatoria. Entonces observamos antes que nada que es positivo. Entonces va a ser 70 newtons coseno de 30, siempre en función en X va a ser coseno de 30. Y del otro lado también es positivo y en lugar de ser coseno de 30 va a ser seno de 30. Entonces con la calculadora sacamos 70 coseno de 30 y nos va a dar a 60.62. En este caso sacamos 70 seno de 30 y nos va a dar a 35. Después utilizamos la fórmula que es muy parecida al teorema de Pitágoras, que es sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Repito, aquí solo es un ejemplo, pueden omitir el signo sumatoria, pero es para que te acostumbres cuando veamos más de dos vectores. Entonces escribimos 60.62 al cuadrado más 35 al cuadrado y nos da un resultado de 69.99 newtons. Ejemplo número 2. En este caso el vector ya no se encuentra en el primer cuadrante, sino en el segundo. ¿Qué va a suceder o cómo van a cambiar las operaciones en este caso? Tanto fuerzas en X como fuerzas en Y van a seguir teniendo las mismas funciones, que en este caso son coseno, pero en X, si el vector está en el segundo cuadrante, la X es negativa, por lo tanto ya va a ser menos 70, y Y sigue siendo positiva. Los valores van a ser los mismos, pero en este caso va a ser menos 60.62 y del otro lado va a ser 35 newtons. Entonces hacemos nuestra raíz y nos va a dar, si ustedes observan, exactamente el mismo resultado. Como es un solo vector, el signo no afecta absolutamente en nada. Entonces, ejemplo 3. Ya el vector está en el tercer cuadrante, también a 30 grados, pero aquí observamos que tanto X como Y son negativas. Calculamos nuestras fuerzas en X, fuerzas en Y, ambas negativas, y podemos observar que cuando las elevamos al cuadrado, el negativo menos por menos se nos va a desaparecer y el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Qué sucede en el ejemplo 4? Ahora aquí, tanto X como Y son de diferente valor. Ejemplo número 4. El vector ya está en el cuarto cuadrante. ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Simplemente su posición. Entonces la Y es negativa y la X es positiva. Hacemos sus fuerzas en X y fuerzas en Y respetamos su signo. Entonces en X nos va a seguir dando 60.62, en Y a menos 35 newtons. Hacemos nuestras fuerzas en X y fuerzas en Y al cuadrado y observamos que el resultado sigue siendo exactamente el mismo, por lo mismo de los ejemplos anteriores. Menos por menos va a dar más. Ahora, en el ejemplo 5, no nada más es un solo vector, ya son dos, entonces aquí sí nos va a afectar nuestro resultado de acuerdo a los signos. ¿Cómo vamos a resolver cuando son 2, 3, 4 vectores? Exactamente es el mismo procedimiento. Trazamos nuestra especie de tabla. Ahora sí va a ser sumatoria de fuerzas en X porque son 2 y sumatoria de fuerzas en Y. Empezamos con el primer vector, que en este caso va a ser 80. Entonces te va a quedar 80 coseno de 20
y del otro lado el mismo vector va a ser 80 seno de 20. Después analizamos el vector de 40 y entonces 40, el eje de las x es negativo y por eso es menos 40 coseno de 30, pero en parte de y va a ser positivo, entonces va a ser 40 seno de 30. Hacemos respectivas operaciones y podemos observar que en la calculadora si ponen 80 coseno de 20 te va a dar a 75.17 menos por este menos y escriben en la calculadora coseno de 30 por 40 o 40 coseno de 30 y les va a dar a 34.64. Es igual, hacemos la resta, 40.53. De este lado no tenemos ningún problema porque ambos son positivos. Aquí sí vamos a trabajar la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces nuestros resultados al cuadrado va a ser 40.53 más 47.36 y este resultado se va a llamar fuerza resultante.